tardes, profesor Alfaro. Es un gusto estar con usted esta tarde. El profesor Luis Alfaro es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y él nos hablará sobre algunos aspectos interesantes del 10º Pleno Casatorio. La primera pregunta que tengo para usted, profesor, es ¿de qué se trata el caso que motivó el Pleno? Y básicamente, ¿cuál es su opinión general sobre la sentencia? Muchas gracias, estimado, por la pregunta y gracias por esta entrevista. Encantado de poder comentar una decisión, una sentencia emitida por la Corte Suprema que contiene el 10º Pleno Casatorio Civil y que aborda efectivamente un tema bastante discutido, no solamente en la jurisprudencia, sino también en la doctrina, ¿no? Que es el tema de las pruebas de oficio, ¿no? O como lo suelo denominar, iniciativa probatoria del juez. El caso que ameritó a este pleno casatorio, en la que contiene algunas reglas vinculantes, de hecho 12 reglas, que son bastantes, es un caso sobre una reivindicación, materia de reivindicación. Lo que se pretendía en este caso es que la parte demandante solicitaba o proponía que se restituya un bien, ¿sí?, a la parte demandada, y el tema en discusión, ¿sí?, el tema principal que se discute es la falta de acreditación a consideración de los jueces de primera instancia y de segundo grado también, respecto de la identificación del bien materia de restitución. Como es conocido, la reivindicación tiene como propósito una pretensión de condena, ¿no? Lo que se busca es que la parte demandada restituya, devuelva el bien. En este caso, desde el punto de vista material, ¿sí?, es fundamental que se identifique bien el bien materia de restitución. Y en el caso concreto, existía una especie de dualidad, ¿sí? La cuestión discutida era que no se podía identificar con claridad, ¿no? De lo alegado por el demandante y el demandado, sería que las circunstancias se presentaban como una especie de dualidad de los lotes o del bien materia del litis. Entonces, frente a esta disyuntiva, frente a esta situación, en primera instancia se decide por declarar infundada la demanda, sobre todo considerando que los medios de prueba aportados por la parte demandante, en particular 3 medios de prueba que son, creo que importantes en este caso, como es una resolución administrativa, una resolución gerencial, un plano y una memoria descriptiva. A consideración de los jueces de primera instancia, estos medios de prueba eran insuficientes y en particular llama la atención cuando el juzgado advierte de que se trata especialmente en la memoria descriptiva, de un documento privado y que a consideración del juzgado, pues como no estaba siendo o no había sido ese documento privado visado por autoridad competente, carecía de fuerza probatoria, ¿no? En esos términos resuelve el juez de primera instancia y declara infundado, ¿no? Y en segundo grado, ¿sí?, luego de una apelación, revoca la sentencia y declara improcedente, sobre todo bajo el argumento de que se debió añadir medios de pruebas adicionales, no existían medios de pruebas adicionales, y sugiere, por ejemplo, una prueba pericial técnica, ¿no? Y es por estas razones que declara improcedente. Entonces, en ambos grados, la manera de decidir es bastante discutible. Este es un caso que creo que tiene diversos abordajes en sus primeros grados, en primera y segunda instancia. Desde el punto de vista del razonamiento probatorio, es bastante discutible que el hecho de restarle un mérito a un documento privado o incrementar algún cierto digamos, valor probatorio por el hecho de que un medio de prueba sea visado o autorizado por la autoridad competente, ¿no? O sea, los medios de prueba no aumentan o reducen su calidad probatoria en el sentido de instrumentos que permiten corroborar un hecho, datos o información, porque, ¿no?, a pesar que a veces la legislación hace esa distinción en documento privado y público y pareciera que le da cierto valor especial o preferencia al documento público, esto en rigor no necesariamente lo es, ¿no? Todos los medios de prueba son datos e informaciones, o contienen ellos,
que permitan determinar o corroborar y confirmar las descripciones de los hechos que las partes hacen, ¿no? Que permitan al juzgador cuando reconstruimos. Entonces, esta manera de decidir en primer grado, en este caso que dio pie al pleno casatorio, es discutible, ¿no? Y por tanto declaró infundada. Y lo más discutible todavía es que en segundo grado, al declarar, revocarla, declara improcedente. Entonces, la manera normal frente a una decisión revocatoria es que cambia el sentido de la decisión de primer grado. Por tanto, si era infundada, si revoca, lo normal es que declare fundada. Sin embargo, aquí declara improcedente, ¿no? Entonces, aquí solo por mencionarlo, para cerrar esta explicación del caso, o al menos observaciones procesales respecto del caso, es que la improcedencia en la práctica jurisdiccional es usada erróneamente a menudo como un mecanismo o un medio o una manera de decidir para supuestamente no afectar la pretensión del demandante, ¿no? Es como una respuesta, digamos, un mal menor respecto del criterio de infundada o fundada que podría generar una cosa juzgada. Entonces, pero esto no necesariamente es el modo idóneo de resolver. La improcedencia tiene que ver con aspectos de pues, deficiencia o inexistencia de algunos de los elementos de la relación procesal, básicamente, ¿no? Podría decirse más cosas al respecto, pero en concreto es que cuando un juez utilice esta manera de calificar o de decidir respecto a la improcedencia, no está pensando en aspectos de mérito, ¿no? Por más que el legislador diga que el juez declara improcedente o deba declarar improcedente cuando haya un defecto de fondo, no ese es el sentido. El mérito es una cosa y la relación procesal es otra. En fin, este es el caso, ¿sí? Este es el caso y creo que lo que más da pie a que la Corte Suprema haya elegido este caso como el referente para establecer este pleno casatorio es que en segunda instancia da a entender de que el juzgado de primer grado debió añadir nuevos medios de prueba, ¿no? Entonces ahí parece que esto es una situación adecuada para que la Corte Suprema se haya pronunciado utilizando este caso. En general, me parece que una sentencia que respecto de las consideraciones y las jurídicas sobre todo es bastante amplia, extensa, son más de 100 páginas, ¿no? Entonces, miren, lo curioso es que creo que es bastante conocido que uno de los aspectos de las decisiones judiciales que más se cuestiona o donde más déficit existe respecto de la motivación de las decisiones es las decisiones sobre los hechos, ¿no? La premisa menor, ¿no? Y esto es bastante conocido, hay bastantes investigaciones, incluso de campo, ¿no? Que advierten que los problemas de motivación de las decisiones judiciales está especialmente centrada en el déficit que existe en las decisiones sobre los hechos, ¿no? Y en las decisiones, en la parte respecto de las cuestiones jurídicas es bastante, normalmente se puede, no estoy diciendo que es una parte sencilla de trabajar, hay temas complejos que hay que identificar unas buenas interpretaciones, etcétera, pero digamos que no es una parte que al menos se cuestione a menudo. Se cuestiona la parte de la decisión de los hechos. Lo que pasa es que en este pleno creo que se puede aplicar claramente esto también, que es una muestra respecto de las cuestiones fácticas, son considerandos menores en realidad. El grueso de las consideraciones está centrado en las cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto que puede cuestionarse. No estoy diciendo que las cuestiones jurídicas sean ya sencillas en todos los jueces de resolver o en la Corte Suprema, no estoy diciendo de que no se deben tratar las cuestiones sobre las decisiones respecto del derecho sea menos importante, no, estoy diciendo de que hay que hacer un tratamiento amplio, sobre todo en las decisiones fácticas, en la parte fáctica de la decisión, y eso es un aspecto que está ausente en esta sentencia, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también señalar que la línea argumentativa de estas cuestiones jurídicas que son bastante desarrolladas en esta sentencia, que asume o que se adopta una concepción epistémica respecto de la prueba y de la prueba de oficio en particular y su justificación en el sentido de que están orientadas a la búsqueda de la verdad, creo que son aspectos que sí conviene señalar o en todo caso que yo concuerdo plenamente, pero no sé si para llegar a este punto fue necesario trabajar todos los conceptos, los principios, como una especie de introducción a
a la prueba, ¿no? Como un manual de introducción a la prueba. Me parece que para llegar a este punto no necesariamente se debió trabajar todos estos argumentos. Esas son mis consideraciones respecto de la sentencia. Muchas gracias, profesor. Ahora, ya entrando a las reglas que ha establecido el Pleno, respecto a la primera regla, quisiera preguntarle si le parece coherente que el Pleno haya dicho que el poder probatorio del 194 es un poder discrecional y al mismo tiempo haya declarado fundado el recurso de casación y ordenado ejercer tal poder. Bien, muchas gracias por esta pregunta también. Sí, la Corte Suprema, dentro de las reglas, se inclina por reconocerlo e identificarlas como un poder discrecional. La pregunta, entonces, que se responde es cuál es la naturaleza jurídica que se le identifica a este poder probatorio. Si la Corte Suprema dice es un poder discrecional. Esto es un punto que puede discutirse, que creo que una opción jurisprudencial, una opción de la Corte Suprema, ¿no? Pudo haber dicho que se trata de un poder deber, quizá, pero no, dijo que es un poder discrecional. Ahora, este mismo concepto es bastante discutible, sobre todo en el contexto en donde estamos identificando a un funcionario del Estado, ¿no? A un detentador del poder de la administración judicial, en donde digamos, aspectos de discrecionalidad son los que deben presentarse en menor escala, ¿no? De hecho, mientras menores sean las cuestiones discrecionales, o mientras más límites, ¿no? O frenos y contrapesos, si se quiere, a esta actividad discrecional respecto de las potestades en este caso de los jueces, es mejor, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención por esto de reconocer abiertamente que es un poder discrecional, ¿no? El sentido que se le atribuye a esta expresión de discrecionalidad es un sentido de facultad, ¿no? Es un sentido de decidir libremente si usarla o no usarla. Es un sentido, digamos, de uso común de la expresión discrecional, ¿no? Porque aquí podría quizá alguien decir, bueno, se debió explorar más bien o utilizar otras categorías, ¿no? Porque en el plano del derecho respecto de las personas es más común hablar de actividades discrecionales, ¿no? Quizás debió utilizar competencias, es competente, no sé, otras terminologías o categorías más adecuadas. No sé si discrecional fue el más adecuado. Ahora, efectivamente, si la Corte Suprema eligió reconocer a esta potestad de su oficio como discrecional, y por tanto, conforme la misma Código Procesal Civil establece en el artículo 194 que regula el prueba de oficio, donde dice de que está prohibido, según la última reforma, que los jueces declaren nulas la sentencia por omisión a la prueba de oficio, ¿no? Esta idea de poder discrecional viene aparejada con esta prohibición, ¿no? En el sentido de que no, en ningún caso un órgano revisor podrá decirle deba usted utilizar la prueba de oficio y por tanto nula. No, ahora la Corte Suprema dice que es un poder discrecional. El juzgador determinará libremente si elige o no utilizar esta potestad. Entonces, llama poderosamente justamente la atención de que la Corte Suprema, a pesar de ello, pues declara nula la sentencia, ¿no? Entonces, ahí sí creo que no parece haber seguido los mismos lineamientos que la misma Corte ha establecido, con lo discutible que puede ser, insisto, este tema de poder discrecional. Sí, yo creo que no hubo una coherencia entre la regla legal, regla jurídica, hablaría de regla legal, porque la fuerza vinculante que tiene estos plenos casatorios en la que podríamos discutir si efectivamente es o no un precedente judicial. No sé si la Corte Suprema está pensando de que los plenos casatorios tengan vocación o deban orientarse a ser eventualmente precedente judicial en la práctica, porque en la normatividad claramente, si uno revisa el artículo 400 del CPT, no es propiamente un precedente judicial en el sentido estricto, o algunas características quizás se asume tanto del civil law, del common law sobre inglés o norteamericano respecto de un precedente. Pero en cualquiera de los casos, la fuerza vinculante que es o que se desprende, la eficacia del cual habla, por ejemplo, Tarufo de los precedentes judiciales, debe vincular no solo vertical, sino horizontalmente, es decir, aún de la misma Corte Suprema. Entonces creo que este es un aspecto en la que la Corte Suprema supo ser coherente consigo mismo, ¿no? Si dijo que era facultad discrecional y por tanto
no debió declarar la nulidad de esa sentencia. Gracias, profesor. Ahora hablando sobre la regla 4, esta establece que en ciertos supuestos puede aplicarse un contradictorio diferido respecto al ejercicio de este poder probatorio del artículo 194. ¿Usted qué opina al respecto? Muchas gracias. Respecto del contradictorio, es el mecanismo democratizador del poder y del poder jurisdiccional en particular, ¿no? Del ejercicio de la función jurisdiccional a través del proceso. La contradictoria hace que el proceso sea un espacio de participación de los justiciables respecto a las decisiones, ¿no?, que emite el juzgador. Entonces, si esto es así, no solo por una cuestión diría, de modelo de Estado, ¿no?, sino por una cuestión de que se espera que las decisiones sean el resultado de la participación previa, discutida, deliberativa, de que los destinatarios de las decisiones coparticipen en las decisiones del poder público, en este caso del Estado y respecto de los justiciables. Si esto es así, el modo adecuado de esta coparticipación, sobre todo en una de las potestades más discutibles, más controversiales, porque esto supone a la postre la incorporación de un nuevo elemento de prueba que de algún modo podrá variar, podrá tener cierta determinación en el resultado final del caso. Si esto es así, podría dar más razones incluso, lo normal, lo ordinario, que de hecho en la doctrina nacional, si se revisa con cuidado, podrá advertirse que la mayoría de autores comulgaban en el sentido de que estar de acuerdo sobre el contradictorio debía ser previo. Un contradictorio en la que subyace claramente lo que algunos autores han llamado un contradictorio en sentido fuerte, ¿no? Y no solo para todo el proceso, sino especialmente para las potestades ex oficio, porque si algo hay o es bastante aceptado en los sistemas procesales en donde aún se reconoce al juez potestades o iniciativas ex oficio de diversos tipos, no solo por el tema probatorio, sino sobre la cuestión jurídica, el iure novit curia, la nulidad de oficio, entre otras, es porque en un Estado constitucional se entiende y se acepta que esta potestad debe ser dialogada con las partes, debe ser puesta a consideración previamente, no después. Entonces creo que la Corte Suprema en esta regla, ¿okay?, no ha regulado, o ha tratado, o ha reconocido adecuadamente al contradictorio, ¿sí? Reitero, podemos discutir que en algunas situaciones, instituciones, en fin, no sé, no tenemos el proceso monitorio, pero de repente en otros sistemas procesales donde hay monitorio, el contradictorio puede haber buenas razones para diferirlo, ¿no? Pero en el caso de la prueba de oficio, creo que las razones son menos para hablar de un contradictorio diferido. Lo recomendable es un contradictorio previo por las razones no solo procesales, sino también diría razones epistémicas, porque hay una dimensión de epistemología jurídica que no siempre se advierte, ¿no? El hecho de asumir un contradictorio previo permitiría al juzgador tener mayores datos e informaciones de lo que ad initio el juzgador abre como una iniciativa, ¿sí? Digamos que el contradictorio diferido deja de ser una iniciativa para la prueba de oficio y convertirlo simplemente en una orden, en una decisión, en la que después no sé qué exactamente se podrá discutir con un contradictorio diferido. En cambio, en el contradictorio previo, sí, primero se escucha a las partes, la información, datos que puedan proporcionar nuevos elementos de prueba, incluso de ser el caso, y puede llegarse a la eventualidad final que el juzgador de repente decide por no utilizarlo, como dice, por ejemplo, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que creo que se aproxima mejor al desarrollo de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, esto es uno de los artículos, de las reglas de la Corte Suprema más discutibles, que creo que no abona en una adecuada comprensión y uso de la prueba de oficio. Tengo la intuición, ¿sí?, no sé si buena intuición, de que en la práctica jurisdiccional esto va a acabar por ser, porque los jueces se inclinen más por contradictorio diferido que el contradictorio previo, ¿no? La Corte Suprema dice, podrá decidir o elegirse previo o diferido, ¿no? No asumiendo con seriedad lo que supone el contradictorio previo, por cierto,
pero que tengo la intuición, como decía, de que en la práctica vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Los jueces preferirán el contradictorio diferido frente al previo, ¿no? Al previo. Y esto pues puede ser bastante peligroso, riesgoso, e incrementa más las observaciones sobre la parcialidad que puede existir en el uso de esta potestad. Un contradictorio previo reduce los riesgos de parcialidad. Un contradictorio diferida aumenta los riesgos de parcialidad que puede hacer, que tanto se reclama, sobre todo, que es una de las más grandes observaciones o cuestiones que se hace a la prueba de oficio. Muchas gracias, profesor. Muy claro también. Ahora, respecto a la quinta regla. Esta establece que en primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes de la sentencia, mientras que en los procesos sujetos a oralidad se hará en la audiencia preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Al respecto, ¿qué opina usted de la oportunidad para disponer prueba de oficio en los procesos orales, o sea, en la audiencia preliminar? Y básicamente, ¿a qué procesos se está refiriendo el Pleno con los procesos orales? Muchas gracias. Esta pregunta es bastante sugerente, ¿no? Tengo una posición, digamos, no sé si propia, de repente otros académicos también comparten esto, o quizás otros prefieren no compartirlo. Pero lo cierto es que hasta donde se tiene conocimiento, hay una sola ley procesal civil vigente en el Perú. Ley procesal civil vigente, ¿no? Es el texto único ordenado del Código Procesal Civil. Y entonces, pero con esta decisión que presenta al proceso civil peruano como dos tipos, en el sentido de que uno sería escrito, y entiendo que se refiere al Código Procesal Civil, según la Corte Suprema, y el proceso oral, que se refiere a todo este proyecto piloto de implementación de la oralidad en el Perú, que viene coordinada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Sería el modelo oral. Por tanto, modelo escrito y modelo oral. A mí, tengo que decirlo, me parece una manera que no muestra la realidad como tal, ¿no? No quiero decir que hay un error de cognición aquí, pero claramente, si uno revisa con detenimiento ambos textos, con esto podría decir que hay dos textos procesales en el Perú, pero no es cierto. Tenemos un Código Procesal Civil y unas resoluciones administrativas que establecen reglas que se ha dicho que en realidad no cambian las reglas del proceso civil, pero que si se revisa con cuidado hay más de una razón para pensar que esto es así. Bueno, pero en cualquiera de los casos, ¿sí? Hay reglas que reconocen formalidades de los actos procesales, tanto escrito como oral, en ambas situaciones, ¿sí? Es cierto que en el Código Procesal Civil, luego de muchas reformas, la presencia de la oralidad como técnica, como forma respecto de los actos, ciertos actos procesales son menores, ¿cierto? Y en el caso de las normas administrativas que viene dando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respecto de esta implementación de la oralidad, los actos procesales que se desarrollan bajo el modo oral son mayores, es cierto. Pero en ninguno de los casos se excluye y se elimina la escritura, ¿no? Por tanto, mostrar o presentar de manera dicotómica la justicia civil peruana como un proceso oral y un proceso escrito, en realidad no es adecuado porque presenta la realidad que no existe, ¿no? En realidad, en ambos casos, ¿sí? Tenemos actos procesales bajo la forma oral y bajo la forma escrita. Por eso que Capelletti tenía razón en el sentido de que el tema de la opción entre oralidad y escritura es un problema de prevalencia, ¿no? De determinar cuánto más actos procesales orales queremos para el proceso y cuántos actos en cuanto a la forma escrita necesitamos para un proceso. Entonces, me parece que la Corte Suprema, decidiendo y estableciendo una regla bajo la premisa de que existe un proceso oral y un proceso escrito, me parece que no es una manera adecuada de presentar la justicia civil en cuanto a su regulación que tenemos actualmente. Por otro lado, en cuanto a la audiencia preliminar, ¿sí? Que es, nótese aquí que en el Código Procesal Civil no hay ninguna audiencia preliminar, no hay ninguna audiencia preliminar. Entonces, no sé si es tan exacto decir que estas normas administrativas no cambian las reglas del Código Procesal, pero cambian claramente, no hay ninguna audiencia.
y esta potestad en virtud del cual puede el juez llamar a audiencias para el esclarecimiento de las cuestiones controvertidas que está previsto en el Código Procesal Civil, no está pensada para que el juzgador cree una audiencia que de algún modo modifique los procedimientos o los momentos procesales. Quizás esto es una discusión más amplia, pero quería mencionarla porque hay un grueso problema aquí que está sucediendo y que pocas veces se advierte, y la Corte Suprema no ayuda a entender bien de qué trata estas situaciones de proceso oral y escrito, y esto sin considerar que no es que la oralidad sea absolutamente buena, ni que la escritura sea igual, sino que en ambos casos encontramos problemas, ¿no? Entonces, añade a la discusión la Corte Suprema en esta regla, presentando a dos tipos de procesos que en realidad, en rigor, según las leyes procesales civiles vigentes, no existen, y esto debe decirse así. Ahora, y por tanto, si es que en la audiencia preliminar, ¿no?, se decide por hacer la prueba de oficio, alguien podría decir, bueno, es el modo adecuado, ¿no? Porque si como quien te habla propone que es conveniente del contradictorio previo, sería adecuado en ese momento, en todo caso, que oralmente se plantee la iniciativa, la propuesta, y luego se discute en ese mismo momento. Pero siempre como contradictorio previo, porque realmente, quizás soy demasiado crítico en este punto, pero carece de objeto la oralidad si el juzgador lleva a la audiencia por escrito, ¿no?, ya todo decidido, ¿no?, saneamiento, conciliación, casi, bueno, la conciliación se acuerda ahí, pero casi todo es que ya está previamente, no sé si como guía o finalmente como determinación, en un documento, casi todo escrito. Entonces, y incluso la sentencia. Entonces, carece de objeto oralizar todo si es que ya el juez incluso ya tiene la sentencia elaborada para el mismo momento de la audiencia preliminar, de ser el caso, ¿no? Entonces, incluso la posibilidad de utilizar la prueba de oficio, no. Entonces, creo que ahí, según mi modesto parecer, no fue adecuado, ¿sí?, decidir el momento en que se utiliza la prueba de oficio y distinguir un proceso escrito y proceso oral, y que en el proceso escrito sea después de la audiencia de pruebas y en la sentencia, y en el proceso oral en la audiencia preliminar. ¿Okay? Estas son unas observaciones, podría decir más, pero me parece que por lo pronto sería suficiente para mostrar mi no sé si resistencia, pero mi observación a este modo de decidir en cuanto al momento de utilizar las pruebas. Muchas gracias, profesor. Ahora sobre la sexta regla, esta señala que cuando el medio probatorio es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. ¿Usted está de acuerdo con que se habilita al juez a incorporar de oficio un medio probatorio declarado formalmente improcedente, incluso sin apelación? Sí, creo que una de las instituciones que subyace en esta regla, o que se debe uno detener para determinar si se decidió adecuadamente, es la regla de preclusión. Esto tiene que ver con el modo de entender la regla de preclusión. Y ahí al menos hay dos concepciones, ¿no? Una concepción rígida de la preclusión, ¿no?, que parece ser el adoptado por el Código Procesal Civil, que es bastante manifiesto la adopción de sistemas o regímenes bastante rígidos de preclusión que existen, ¿okay?, y un sistema más flexible, ¿no?, que abre las posibilidades que se discutan diversas situaciones que pueden desarrollarse durante el proceso, sin que esto suponga que las partes ya no puedan discutir más, ¿no?, solo hasta un momento, ¿no? Lo que no significa, por cierto, una anarquía y un desorden procesal, ¿eh? A veces se confunde esto. Una cosa son los momentos en los que el procedimiento deba seguirse, y otra cosa es establecer que estos momentos sean como puertas cerradas y que nunca más se vuelvan a abrir, ¿no? Creo que este es el temor más grande cuando se habla de preclusión en sentido flexible, pero este no es el propósito. No es que, si hablamos de flexibilidad en cuanto al proceso, pero en cuanto a la preclusión en particular, no supone o no degeneraría en una anarquía procesal, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser así, sino que es simplemente reconocer
que hay ciertas situaciones o valores que para el proceso y para el derecho interesan también, que no solamente la preclusión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema sobre un derecho fundamental a la prueba, ¿no? Que tiene que ver, que es un derecho fundamental, ¿no? O derecho a la defensa, no podemos luego decir por preclusión ya no puede discutirse, ya no puede analizarse estas cosas. Me parece que esa es una manera incorrecta de entender a la preclusión. Pero, sin embargo, en esta regla, sí, me parece que hay que distinguir algunas cosas importantes, ¿no? Sobre todo de que si el juez ya ha ingresado al análisis de la admisibilidad de un medio de prueba y ha declarado, perdón, de la pertinencia del medio de prueba, ¿no? Sobre este potestad de admisibilidad que tiene, poder de admisibilidad y reglas de exclusión también, entonces si es que ha decidido rechazar un medio de prueba improcedente, al menos siempre que lo haga rigurosamente, considerando que no tiene nada que ver con las cuestiones controvertidas, ¿no? Este criterio de pertinencia ha sido bien evaluado, entonces, pues, por tanto, se trata de un medio de prueba que el juzgador ya lo ha excluido, ¿no? Entonces, a ver, en el caso que sea el mismo jugador que sentencia, ¿no? Que debería ser lo normal, lo usual, ¿cómo podría el juzgador decir, sí, he rechazado anteriormente, pero ahora lo voy a incorporar como prueba de oficio? Esto significa que el mismo juzgador que ha rechazado, entiéndase por buenas razones, luego él mismo decide por incorporarlo. Entonces, creo que esta es una práctica que no responde necesariamente, porque alguien podría pensar diciendo de que esto responde a una concepción flexible de la preclusión. Yo creo que no. Yo creo que aquí no es que se está llevando a la preclusión en sentido flexible a sus últimos términos, no va por ahí, va por el sentido de que si un medio de prueba ha sido rechazado por el mismo juzgador, al menos en este caso, no sé, uno podría decir, bueno, si fuese otro juzgador, podría discutirse, pero si es el mismo, por ejemplo, entonces no tiene sentido por una cuestión de seguridad jurídica al menos, o predictibilidad, ¿no? Cualquier concepto que se le reconozca a la seguridad jurídica, sea por ejemplo el que propone el profesor Humberto Ávila, de predictibilidad, de calculabilidad, no se está respetando con este criterio, ¿no? Entonces, y no solamente alguien podría decir, bueno, esto podría, por tanto, extenderse en cualquier situación que previamente ya se ha cerrado, se ha rechazado y que luego vuelve a abrirse constantemente. Me parece que esto es bastante preocupante. Solo una cuestión final sobre el caso de la rebeldía. En el caso de la rebeldía, sí tengo algunas matices que podría hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, puede suceder que en algunas ocasiones la rebeldía sea realmente genuina en el sentido de que no le sea imputable a él, ¿no? Una persona que puede estar enferma o puede estar de viaje y que efectivamente no conteste la demanda, no porque simplemente no quiere, porque es su carga procesal y él en ejercicio de su libertad decide no hacerlo, sino porque física o materialmente no pudo hacerlo, ¿no? Esto que en la doctrina comparada se conoce como rebeldía involuntaria, ¿sí? En esas circunstancias me parecería que sí podría abrirse alguna posibilidad de incorporar elementos de prueba, pero no sé si por prueba de oficio, sino solo por el mismo hecho del derecho a la defensa, ¿no? El derecho al contradictorio, que claramente se ve vulnerado. Entonces, yo diría que esta regla respecto de la rebeldía, sobre todo, habría que matizarla o habría que agregar algunas variables que permitan, pues, que eventualmente el juzgador pueda incorporarlo como prueba de oficio. Pero reitero, no es necesariamente el ejercicio de la prueba de oficio la razón fuerte por la que debe incorporar esos elementos de prueba, sino por el mismo hecho del derecho a la prueba y sobre todo el derecho al contradictorio, ¿no? Siempre que, sobre todo, y de repente podría seguir buscándose otras razones, pero siempre que, sobre todo, se genere esta suerte de rebeldía involuntaria, no imputable a la parte demandada. No es que no ha querido contestar porque simplemente no se le ha ocurrido, porque de eso se trata, entender a los actos procesales como cargas procesales, ¿no? Sino porque simplemente no tenía las posibilidades de hacerlo. Y en esas circunstancias me parecería que de algún modo se puede rescatar esta incorporación de estos medios de prueba a través de la potestad ex oficio. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Ahora, respecto a la novena regla, esta habla de la impugnación de las resoluciones que ordenan la prueba de oficio. Al respecto tenemos dos preguntas.
La primera es respecto a la apelación de la orden de prueba de oficio en primera instancia y si es que está de acuerdo con que ésta sea en efecto suspensivo y diferida. Y la segunda, si es que está de acuerdo que cuando se cuestione el ejercicio de este poder en segunda instancia, el medio para impugnarla sea el recurso de casación, siendo que quizás esto permite entrar a la Corte Suprema a valorar los medios probatorios y los hechos. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la apelación como el medio impugnatorio que permite discutir la pertinencia o no de la incorporación de un nuevo elemento de prueba a partir de la prueba de oficio, me parece adecuada. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo que la Corte Suprema haya enfrentado esta incertidumbre, ¿no? Porque si uno revisa el artículo 194 a través del CPC, en cuanto a la prueba de oficio, hay una regla ahí que de algún modo deja abierta la posibilidad de que sí procede, ¿no? Es inimpugnable siempre que no se hayan cumplido los criterios antes mencionados, algo así parafraseando dice la disposición normativa. Entonces, a contrario sensu, podría interpretarse que, por tanto, si se identifica que uno de estos criterios no se ha cumplido, sí debió proceder la apelación. Bajo esta línea de argumentación, entonces la Corte Suprema, ¿sí? Lo único que hace es simplemente identificar, de ser el caso, bajo qué efecto debe concederse, ¿sí? Entonces, si es una apelación de un auto, se debe conceder sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, lo que supone que si alguna de las partes no haya estado de acuerdo con esta incorporación del nuevo elemento de prueba mediante las pruebas de oficio, entonces tendrá la posibilidad de impugnar en ese mismo acto la resolución, reservándose la apelación a efectos de que eventualmente apele la sentencia. Entonces, me parecería, en ese sentido, tener cierta coherencia, si es que una de las partes no está de acuerdo con ese elemento de prueba, porque tiene la idea de que eventualmente en la decisión le puede resultar perjudicial de repente, no sé. Entonces, lo más conveniente es que eventualmente apele la sentencia, ¿no? Si apela la sentencia, siguiendo esta coherencia en su razonamiento, entonces el órgano de segunda instancia examinará tanto el auto reservado como la apelación de la sentencia, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es un punto que conviene reconocer que la Corte Suprema decidió enfrentarlo, porque claramente, desde el punto de vista comparativo, en la mayoría de sistemas procesales en donde se reconoce esta potestad, no hay esta proscripción, no hay esta prohibición, y no tendría que hacerlo, sobre todo por una cuestión bastante discutible, ¿no? Pues no tendría sentido abrir el contradictorio, ¿sí? Si posteriormente cierras la posibilidad de discutir esa decisión, ¿no? Alguien podría decir, profesor, pero si ya se discutió, si ese contradictorio es previo, entonces ¿para qué eventualmente puede apelar? Bueno, puede apelarte justamente porque se trata de dos instituciones distintas. Una cosa es el contradictorio, ¿sí? Y el respeto del contradictorio no limita o no excluye las posibilidades de una eventual impugnación, porque son dos instituciones distintas, ¿no? Eso es por un lado. Y respecto de la decisión de que si se impugna la resolución en segunda instancia, y que tenga que ser considerado como un argumento de casación o unos fundamentos de la casación, yo creo que es una respuesta interesante, ¿sí? Pero que permite abrir el debate sobre la posibilidad de que la Corte Suprema pues se ejerza un control sobre los hechos también del caso, ¿no? Es decir, se pueda ingresar al análisis de las cuestiones probatorias, ¿no? A nivel de Corte Suprema, ¿no? La regla, o al menos la orientación, es que esto es una actividad proscrita, ¿no? Que solamente la Corte Suprema, a partir de la casación, pueda solo examinar las cuestiones jurídicas o de derecho, no las cuestiones fácticas, ¿no? Con esta posibilidad, aunque, por cierto, conviene remarcar que hay varias sentencias, ¿no? Es una revisión de la jurisprudencia. En más de una ocasión, la Corte Suprema sí ha examinado o ha realizado valoraciones sobre los hechos, ¿no? Esto conviene mencionarse también. No lo hace de manera reiterada, pero sí uno, si examina con detenimiento, puede encontrar casos en donde uno queda preguntándote, no es que estaba proscrita la examen sobre los hechos o sobre las valoraciones de los hechos, de los medios de prueba, y bueno, uno encuentra esta realidad. Sin embargo, aquí creo que
podría encontrar uno ciertos indicios de repente de un cambio de dirección en cuanto a ir progresivamente dejando de lado esta prohibición de que la Corte Suprema no examine las cuestiones de valoraciones o examen sobre las cuestiones fácticas del caso. Hay algunos trabajos, el profesor Jordi Ferrer, por ejemplo, tiene algunos trabajos en donde discute esta prohibición, en donde identifica cuál ha sido su fundamento originario de esta prohibición de que la Corte Suprema no examine las cuestiones fácticas. No sé si nos encontramos frente a un cambio de dirección y de orientación de repente que puede dar pie a que la Corte Suprema pueda tranquilamente examinar cuestiones fácticas. Me parece que encontramos aquí una oportunidad para hacerlo. Y claro, esta elección es también, por cierto, discutible, ¿no? Discutible de diferentes ámbitos, pero al menos creo que la Corte Suprema decide no proscribir la apelación e incluso en segunda instancia permitir, siempre obviamente que se trata de sentencias de salas superiores, ¿no? La casación frente a esta omisión o estos problemas que pueda suscitarse con la prueba de oficio en segunda instancia. Muy bien, profesor. Ahora respecto a las reglas que van entre la número 10 y la número 12, estas se ponen en distintos supuestos, ¿no? La 10ª habla de procesos relacionados con derechos reales, la 11ª con procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, la 12ª procesos que se discutan derechos personas en condición de vulnerabilidad, por diversas razones. Entonces, la pregunta respecto a estas tres reglas va por este camino. En primer lugar, ¿son útiles? ¿Son sugerencias al juez, deberes o reglas especiales con límites distintos a los del 194? Muchas gracias por la pregunta. Sí, siempre en la línea de reconocer de facultad discrecional, más de uno podría objetar que estas reglas que son planteadas a modo de sugerencia y dependiendo de la naturaleza de la pretensión discutible, ¿no? Que puede ser real, personal, etcétera, que entonces la Corte Suprema, utilizando términos de que procederá especialmente, ¿no? Entonces, parecería que a esta facultad discrecional le está agregando que un criterio de que usted puede utilizar libremente estas pruebas de oficio, pero en algunos casos, cuando decida hacerlo, lo debe hacer respecto de estos elementos de prueba. Yo no encuentro aquí, en principio, algún problema, ¿sí? Porque la práctica, otra vez, jurisdiccional, y aquí apelo a mi experiencia jurisdiccional también como juez, se puede advertir que los jueces en más de una ocasión utilizan la prueba de oficio respecto de cualquier medio de prueba que no tiene nada que ver con con el tema probando. No tiene nada que ver. Y se utilizan, pues, por diversas razones para dilatar el proceso, para no querer examinar el mérito del caso, en fin, cuestiones que obviamente son discutibles y que no están para lo cual está previsto la prueba de oficio. Entonces, es sugerir, ¿no? Proponer que sean especialmente procedentes, me parece que no hay problema por ahí. Sin embargo, lo que puede suceder con esta suerte de sugerencias que hace la Corte Suprema para el ejercicio de prueba de oficio, dependiendo de algunas pretensiones, puede suceder que los jueces, no entendiendo bien el sentido de estas reglas, piensen que sean los únicos medios de prueba que deban utilizar. Porque puede acontecer en un caso que no haya ninguno de estos medios de prueba que sugieren para el caso de protecciones reales, personales, etc. Y si no se hubiese, el juez podría utilizar otro medio de prueba. La respuesta es sí. Sí, estos son solo sugerencias, criterios o pruebas específicas que puedan utilizarse, ¿no? En este sentido debe entenderse. Menos debe entenderse también como pruebas tasadas, ¿no? No es prueba tasada, no. Es solo a modo de sugerencia o a modo de pertinencia, ¿no? Porque justamente sí, más de uno de estos medios de prueba pueden resultar especialmente procedentes en estos casos de protecciones reales y personales. Pero debe descartarse, según nuestro parecer, cualquier, digamos, criterio de prueba tasada o cualquier limitación que solo esos medios de prueba de oficio pueden utilizarse. No, solo son criterios, me parece, que pueden resultar adecuados, que enfrentan este uso indiscriminado de pruebas de oficio que en muchas ocasiones y en muchos casos no resultan ser pertinentes.
Perfecto, profesor. Y para finalizar, preguntarle si es que considera que hay aspectos sobre los que la Corte Suprema debió pronunciarse y no lo hizo. Sí, gracias, muchas gracias por la pregunta. Algo que es necesario y que urge en la práctica jurisdiccional, ¿ok? Porque, y menciono reiteradamente la práctica jurisdiccional, porque creo que frente a esta institución están presentes aspectos teóricos, aspectos jurisprudenciales, ¿no? Aspectos legales, creo que cada vez más debemos entenderlas como una oportunidad para que los jueces puedan interpretar, ¿no? No sé si creativamente, pero hacer buenas interpretaciones de la ley. Ya aquí ahora en un Estado constitucional, los textos o las leyes o las reglas legales no son una camisa de fuerza al juzgador que debe interpretar adecuadamente estas disposiciones normativas. En ese sentido, la práctica jurisdiccional, ¿no? Lo que más necesita sobre esta prueba de oficio, lo que más se preguntan los jueces es ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la manera de utilizarlo? ¿Qué pasos seguir? Y esto no está presente en ninguna de estas 12 reglas, ¿no? En estas reglas hay varias cosas muy interesantes, pero no dice al juzgador qué pasos seguir. Dice a lo mucho el momento que debe utilizar. Y alguien podría decir, bueno, profesor, pero no exagere, los jueces podemos partir de la premisa que saben utilizar adecuadamente las potestades que las leyes procesales le reconocen. Yo diría que sí, pero no está de más que en este caso, si la Corte Suprema asume un rol, una especie de legisprudencia, en la que establece reglas que van a tener fuerza vinculante, en la que debió establecerse criterios específicos y pasos a seguir. Esto alguien podría decir, bueno, subestiman la capacidad de creativa de los jueces, que bastaría que se ponga ahí unos límites y criterios, que también lo plantea ahí la Corte Suprema, y ya los jueces pues sabrán qué pasos seguir. No, yo creo que, y miren, en el proyecto de reforma, otra vez que lo cito, en el Código Procesal Civil establece, sin hacer exageraciones, en qué momento, aunque también vale la pena reconocer que, por ejemplo, en las leyes comparadas procesales, la ley de enjuiciamiento civil, cuando habla de diligencias finales o cuando habla de ciertas iniciativas probatorias, el legislador establece reglas específicas y momentos enumerados ahí. Primero, esto. Segundo, esto. Y creo que eso es lo que no aparece en este pleno casatorio. Si por un lado dice, por ejemplo, solo por plantear un ejemplo, que el juez debe respetar o debe, digamos, decidir en qué caso sea previo o diferido, debió decir seguidamente, cuando sea previo, estos son los pasos a seguir. Pondrá en conocimiento a las partes dentro de un determinado plazo, luego con o sin su pronunciamiento, decidirá, etcétera, etcétera. Esos son los pasos a seguir, ¿no? Y lo mismo dirá cuando es contradictorio diferido. Yo me pregunto, ¿cómo harán los jueces ahora con el contradictorio diferido? Eso significa, como en la práctica que sucede, se pone en conocimiento simplemente, es notificar a la parte o requiere algo más. ¿Qué significa contradictorio diferido? ¿Qué pasos debe seguir para el contradictorio diferido? Entonces, creo que estos criterios de aplicación en la manera y en los pasos a seguir sí es un aspecto que está ausente en estas 12 reglas y que, por cierto, desde la doctrina procesal se han hecho esfuerzos por proponer algunos pasos que deben seguirse, tanto en contradictorio previo en audiencia o utilizando la forma escrita, pero que la Corte Suprema simplemente no se ha manifestado. Entonces, esperemos que los jueces puedan desarrollar los pasos y momentos de manera adecuada, siendo sensibles a los derechos fundamentales procesales sobre todo, ¿no? Contradictorio, igualdad, que criterios como pertinencia también deben considerarse y esperemos que se desarrolle. Esto tiene que ver con una evaluación posterior, con cómo la jurisprudencia va a ir. En todo caso, se espera afinando estos pasos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, profesor, y esperemos que nos acompañe en alguna siguiente ocasión. Encantado de apoyarles, encantado. Gracias.